Entonces, hola a todos, bienvenidos a un nuevo formato del Núcleo de Intervención Social del Departamento de Trabajo Social. Mi nombre es Castro Castro, coordinador del núcleo, docente también del Departamento de Trabajo Social de la Universidad del Hurtado, y mi lado, el profesor, el doctor José Gabriel Yaledoni, quien viene hoy día a conversar con nosotros sobre los temas de gubernamentalidad e intervención social. Le agradecemos tanto a los compañeros del núcleo que están conectados como vienen hoy día, estudiantes, docentes y amigos que están aquí presentes este día. Entonces la idea hoy día es conversar con José Gabriel, bienvenido, y que podamos ir teniendo un diálogo entre nosotros y poder discutir sobre temas que a nosotros nos importan, sobre todo la teoría del trabajo social contemporáneo, y con una perspectiva crítica de una que nos interesa a nosotros como núcleo y como departamento, como trabajadores sociales de la transformación. Así que bienvenido a todos, muchas gracias por estar. Bienvenido también, Gabriel, nosotros tenemos acá y me gustaría que te sentaras ahí con nosotros y nos contaras quién eres un poquito. Muchas gracias, Alejandro. Antes de contarles esto, quiero al principio agradecer un profundo y muy sincero agradecimiento por esta invitación que hemos impulsado desde el Departamento de Trabajo Social, el Incorporado de Trabajo Social, no solamente porque me permite volver a Chile, que es un lugar que la verdad que cada vez que vengo me siento como en casa, porque me tratan con mucho afecto, con mucho cariño, sino también permitirme venir a charlar y a conversar con ustedes. Así que estoy profundamente agradecido por esa posibilidad. Bueno, José Yaledoni, politólogo, eso me parece importante porque vengo de una disciplina que comparte inicialmente con trabajo social, con la carrera de trabajo social en Rosario, en la Universidad de Rosario. Y azarosamente, en el año 2008, nos encontramos con una colega egresada de este trabajo. Digo azarosamente porque finalmente cada uno estaba realizando su doctorado en ciencia política, ella en trabajo social, pero que el cruce fue casi como un cruce de pasillo, en donde compartíamos el enfoque de la gobernabilidad y algunas preocupaciones, y eso hizo que a partir de ese momento, de 2008 para acá, vayamos construyendo muy a pulmón. Nosotros en la Universidad Pública Argentina se hacen por mucho amor y por mucho pulmón, también mucha fuerza, porque bueno, son condiciones adversas en general, y llegamos bueno, a constituir lo que se conoce como IPES. Tengo unas calcomanías para instalarlas, que es el Programa de Estudios en Gubernamentalidad y Estado, que hace poquitos años nos constituimos en el Centro de Investigaciones en Gubernamentalidad y Estado. Y la verdad que también muy contento con el despliegue y el desarrollo de este espacio, porque es un espacio de producción, es un espacio de discusión, es un espacio de encuentro, que comparte tal vez algunas reglas propias de la academia, pero que también se permite incorporar algunas que son extrañas a la academia, y eso lo hace también un lugar muy amable para recibir, así que se trata, digamos, de un espacio que ustedes que ha nutrido muchas de las discusiones, y entiendo que lo que vengo a conversar con ustedes hoy es el resultado de esas conversaciones más de carácter colectivo, ¿no? Bueno, dicho eso,
voy a comenzar, digamos, a plantear acá algunas líneas, porque la idea de hoy me parece que, o al menos así es como la he tomado, es tratar de presentar algunos disparadores que nos permitan hacer posteriormente algunos intercambios, ¿no? Conversar en torno a algunas cosas. Y me preguntaba, en su momento me preguntaba, bueno, ¿qué puedo aportar? Tal vez la politología, a una disciplina que en América Latina, fundamentalmente, conozco en Argentina, en Chile, en Uruguay, ¿no? Viene desarrollando discusiones muy profundas en torno a la disciplina misma y en torno a los problemas, que son problemas que exceden a la disciplina, y en ese caso uno puede encontrar ahí algunos cruces que nos puedan permitir ahí charlar. Entonces, en función de eso, y en función también de la convocatoria, que es intervención social y gubernamentalidad, me planteaba, bueno, ¿qué es esto de ese diálogo, intervención social y gubernamentalidad, ¿no? Y lo primero, digamos, que me parece importante poder, quiero reconocer, aunque puede ser polémico, que la noción misma de gubernamentalidad es una noción que resulta ciertamente ambivalente. ¿En qué sentido? En que esa ambivalencia se va a expresar un poco en alguna de las cuestiones que voy a plantear. En que, por un lado, puede presentarse como una grilla analítica, la gubernamentalidad como una matriz de análisis que se desprende de esos textos de la segunda mitad de los 70, ¿no? Seguridad del territorio, nacimiento de la política. Después, cuando realiza esa suerte de deslizamiento hacia las cuestiones del gobierno de sí, de la ética, ¿no? Pero bueno, puede entonces ser entendido como una grilla analítica, una matriz de análisis de los fenómenos sociales, políticos, sociales, económicos, éticos, etc. Pero al mismo tiempo también puede expresar un modo de ejercicio del poder, es decir, un problema. La gubernamentalidad como modo de ejercicio del poder en nuestro occidente. Fíjense, una de las cosas que estamos leyendo, discutiendo ahí en el PES últimamente, es el libro de Mauricio Lazarato que se llama El capital odia a todo el mundo. Y en ese libro, precisamente Lazarato hace una lectura crítica de Foucault y habla de gubernamentalidad en estos términos. O sea, la gubernamentalidad como un objeto, o sea, un objeto de investigación. Es decir, la gubernamentalidad como un modo de ejercicio del poder. La estabilización de un modo de ejercicio del poder en las sociedades occidentales, a partir de determinados momentos. Entonces, ahí ya hay una ambivalencia, hay un problema, hay una polémica en ciernes. Pero, dicho esto, por otro lado, me preguntaba esto de la intervención social, y la pregunta es sobre lo social. Es una pregunta que creo alimenta permanentemente los debates en el campo del trabajo social, en el campo de la sociología, ¿no? Digo, ¿qué es? Porque la pregunta que me hago, ¿qué es esto de lo social que debe ser intervenido? ¿No? Hay intervención social porque hay algo, ahí que se llama social o sociedad, que debe ser intervenido. Y la pregunta esta sobre lo social creo que está perfectamente en continuidad con el modo en que plantearon, ya hablamos de Domsen, no en la policía de la familia, sino en la inversión de lo social, esta construcción, esta producción de un problema en un momento del siglo XIX por Europa, o también el modo en que lo plantearon Robert Castells, su metamorfosis de la cuestión social. Digo, esta cuestión, esta pregunta sobre lo social es una clave de la gubernamentalidad, no como objeto, sino como matriz de análisis, vendría a formular un interrogante en torno a la historicidad de lo social. Es decir, y esto implica reconocer que lo social tiene su historia. Y si lo social tiene su historia, significa que no ha existido siempre, que no es eterno, y si no es eterno, significa que tampoco va a existir siempre.
¿no? Y a raíz de esto, recupero un trabajo de la década del 70, de la década de los 70, un gran libro, clásico también, editado en castellano por Amorortu, que es de Alvin Pullman, La crisis de la sociología occidental. Tremendo libro, tremendo libro. Y recuperaba eso porque es un libro que había leído hace tiempo. Pero lo recupero en función de estas preguntas que empiezo a formular. Recupero ese libro porque hay Alvin Pullman, cuando habla de la crisis de la sociología occidental, sin duda está mencionando la cuestión de la disciplina, la crisis de la disciplina sociología. Pero por detrás de esa crisis de la disciplina, en realidad, lo que está mencionando es el problema de la existencia de lo social, o sea, la crisis del objeto de la disciplina. La crisis del objeto de la sociología. Y saben que hay un texto de Nicholas Rose, ese anglo-Foucaultiano, conocido, hay un texto que está traducido al castellano, está editado. No, es un artículo. Que lo edita en un dossier Silvia Kirchner, en Argentina, una revista argentina de sociología, lo tengo digital, así que te lo comparto. Que es un texto más reciente, ¿verdad? No es de la década del 70 como el último. Se llama, en términos de interrogación, La muerte de lo social. Así se llama el texto de Nicholas Rose, que lo escribe en 2005. Entonces, frente a esto, la pregunta obligada sobre la existencia de lo social es de alguna manera la necesidad de pensar en despojar a eso, a esa entidad, ese objeto de lo social, de atributos de naturalidad, atributos de universalidad, de eternidad, ¿no? Y claro, uno se responde. El Estado, como un modo de experiencia de la organización política de un colectivo, no ha existido siempre. El Estado tiene una existencia histórica que se puede reconocer de manera relativamente precisa. ¿No? Antigua Grecia no tenía Estado, tenía su polis, un polis. El imperio, una forma de organización también política. Los ducados, las ciudades-estados italianas, el Estado como una forma de organización política del poder y de la organización tiene su historia, no ha existido, entonces le caben las generales de la ley. No ha existido siempre y probablemente no existirá para siempre. Pregunta también, ¿el individuo ha existido siempre? Y claro, no ha existido siempre. Son cuerpos. ¿No? Pero ese modo de comprensión que es más propio de la modernidad, siglo XVII en adelante, modernidad, siglo XVI, siglo XVII en adelante, el individuo como entidad, no ha existido siempre. Y también le caben las generales de la ley, tampoco existirá siempre. Bueno, la sociedad no ha existido siempre. Habría que digamos, autorresponderse. Y por lo tanto, no existirá para siempre. Es decir, la sociedad es resultado de condiciones históricas muy precisas y de tecnologías que la construyen, que la producen, ¿no? Entonces, lo social, al no ser, digamos, un campo eterno, ¿sí?, universal, natural, constante de la sociabilidad humana, no existe siempre, sino que es un modo en que en un momento determinado y en un espacio determinado nos comprendimos y actuamos como tal. Es decir, nos pensamos y actuamos nuestra experiencia colectiva de ese modo, en clave de sociedad. En la experiencia colectiva se empieza a producir, nos comenzamos a pensar y a comportar en esa clave a partir de un momento, de un espacio determinado. Hay otras formas de organización social, es decir,
Hay otra forma de experiencia colectiva. Hay otro modo en que la sociedad es humana, o sea, es tremendo, digamos, la potencia del término ese. Hay otro modo en que nosotros, los lex humanos, hemos organizado nuestra experiencia colectiva. Y fíjense, ¿conocen la revista de Vida y Sociedad? Bueno, en esa revista es una revista muy interesante, y del Instituto Germania, de la UBA. En 2006 se publica un artículo de Mariana Valverde y Ron Levy. Ese artículo se llama Gobernar la comunidad, gobernar a través de la comunidad. ¿Sí? Y lo que dice, entre otras cosas, es que Durkheim, entre otros sociólogos clásicos, presentaban a la sociedad como un objeto eterno. ¿Sí? Sí, estaba ahí, digamos, y había. Y lo que dicen, en línea con lo que se viene planteando aquí, es que la sociedad tiene su momento de emergencia histórica y su lugar de... Ese momento, ¿cuál es? Fue mediado del siglo XIX. Bueno, es un poco la tesis de Donzelot ahí en la dimensión de lo social. Es ahí, mediado del siglo XIX, por ahí, en donde aparece lo social. ¿Y dónde aparece? Bueno, son europeos, aparece en Europa. No aparece en otro lugar, pero dice Europa. Lo cierto es que Mariana Valverde y Ron Levy dicen, además de esto, que es el resultado de la sociedad de tecnologías específicas. Y mencionan dos en particular. La estandarización del uso horario y la construcción de reformatorios y penitenciarios. Esas dos tecnologías son digamos, como tecnologías que vienen a poner en evidencia el síntoma de esa nueva forma de experiencia colectiva. Bueno, ustedes saben que la cuestión del tiempo es una cuestión vital a la hora de pensar la organización humana. Hay un artículo de este historiador marxista Edward Thompson, que se llama Tiempo, Disciplina y Capital, algo así, en donde hace todo un trastorno histórico de cómo los albores del capitalismo comienza a ser absolutamente imprescindible y necesario la estandarización y organización del tiempo, ¿no? Porque antes el tiempo estaba, digamos, mucho más ligado al día, digamos, a la puesta del sol, a la salida del sol, al ciclo. Ahora, la cuestión es esta. Si esta sociedad, la que está hablando Donzelot, Valverde, Levy, Pastel, etc., emerge, surge a mediados del siglo XIX, entiendo que es el siglo XX en donde esa sociedad va a adquirir un espesor, una envergadura, un calibre de gran importancia. Y ese espesor y esa envergadura también está vinculada a tecnologías de gobierno específicas que la producen, esa sociedad. Y una de esas tecnologías de gobierno específica, ¿cuál es? Los sistemas de seguridad social, ¿no? Esto no es ninguna novedad. Planteando el mejor de nombres. Quiero reconocer que estoy copiando. Pero los sistemas de seguridad social, ¿por qué? Porque los sistemas de seguridad social del siglo XX tienen la fuerza de construir, de producir solidaridad de manera involuntaria. Acá no estoy tampoco diciendo eso. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Pierro Zambalón en La nueva cuestión social. Hay Pierro Zambalón que dice que el seguro social actúa como una mano invisible que produce sociedad sin que intervenga la buena voluntad de las personas. Y esta definición me parece extraordinaria. ¿Por qué? Porque de vuelta desnaturaliza la sociedad. La sociedad no es algo que brota de que las personas tienen ánimo de vivir juntos, ¿no? Toda una discusión filosófica en torno a claro, diría Schopenhauer, somos como por pibes, o sea, nos separamos y tenemos frío, nos juntamos y nos pinchamos y nos lastimamos, o sea, vivimos en esa tensión. Bueno, pero acá lo que dice Rosa María me parece que es interesantísimo, es decir,
se produce sociedad por unas tecnologías del gobierno, específica no habla de tecnologías del gobierno, una de ellas es el sistema de seguro social, y este sistema de seguro social lo que hace es producir lazo social, produce lazo social, y lo hace de forma involuntaria, o sea, no apela a la buena voluntad de las personas. Dice, pues las personas son buenas, es posible admitir la existencia del lazo social. El lazo social es, yo no diría forzado, pero sí involuntario, ¿no? Y esa sociedad emerge, surge, porque los riesgos, los problemas, se socializan. Los sistemas de seguro social es reconocer que existen problemas que son de carácter social, es decir, los sufren azarosamente los miembros de esa sociedad en tanto miembros de la sociedad, no por cuestiones personales, sino por ser miembros de esa sociedad. Y por lo tanto es la sociedad la que se responsabiliza de cuidar a esos miembros. Y de tomar en todo caso medidas terapéuticas, intervenir socialmente sobre esos problemas. Porque esos problemas son problemas que le competen a la sociedad. Por eso se hace cargo la sociedad de esos problemas, porque son problemas que le competen como tal. Entonces, las tecnologías del gobierno construyen sociedad cuando determinados conflictos, cortocircuitos, adquieren el rango de problemas, primero, tienen que ser identificados como tales, tematizados como problemas, y estos problemas adquieren el estatuto de problemas sociales. Es decir, no son problemas individuales, no son problemas personales, no son problemas raciales, no son problemas de género, no son problemas étnicos, no son problemas religiosos, no son problemas comunales, son problemas sociales de la sociedad. ¿Vieron? Ahí está todo ese conjunto de formas de experimentar lo colectivo que no necesariamente se oponen a la sociedad, pero son diferentes. Lo religioso, lo étnico, etcétera, etcétera. Ahora, diría, pero a fines del siglo XX sucede un hecho que entiendo tendrá un gran impacto en la gubernamentalidad occidental. Y acá gubernamentalidad la estamos pensando como un modo de ejercicio del poder. Ya no como matriz analítica. Modo de ejercicio del poder. ¿Cuál es ese hecho? En 1984 se crea el Grupo Genoma Humano. Y en el 2002-2003 se logra descifrar la secuencia completa del genoma. La pregunta es, ¿qué corno tiene esto que ver con la gubernamentalidad occidental? Es una pregunta legítima. ¿Cómo salgo de esa atolladera? O sea, ¿cómo respondo esto? Bueno, pienso que a fines del siglo XX empiezan a sucederse toda una serie de transformaciones en diferentes campos. En el campo político, económico, etc. ¿No? En la década del 70 empieza a lograr una decidida hegemonía las escuelas de pensamiento neoliberal, ¿no? La escuela austríaca, la escuela alemana, la escuela de Virginia, la escuela de Chicago. Se logran hacer del poder del Estado, ¿no? 1973 Chile, 1976 Argentina, Thatcher, Ronald Reagan, y traigo acá colación. Hay una entrevista que le hacen a Michel Foucault en 1983 que se llama, y seguramente la conocen, se llama Seguridad Social, un sistema finito frente a una demanda infinita. Muy interesante.
Foucault dice algo que me parece que es muy atinado, fíjense, el principio de la década de los 80. Dice, las tecnologías de gobierno que responden a la lógica de los estados de bienestar entran en contradicción con una nueva racionalidad política que está emergiendo. ¿No? ¿Qué está diciendo Foucault? Que la forma de organización política del Occidente todavía seguía manteniendo la forma o la lógica de los estados de bienestar, los sistemas de seguridad social universal, etcétera. Claro, claro. Bueno, formas o políticas universales, ¿no? De inclusión, etcétera, universalizantes, socializantes, colectivizantes, ¿no? Pero entran en contradicción, en tensión con una nueva racionalidad política que está surgiendo. Esa nueva racionalidad política es el neoliberalismo, que Foucault había estudiado, ¿no? En el año 79. Ahora, también pienso en lo siguiente, que esto no sale de la nada. ¿No? El neoliberalismo se viene explicando desde hacía décadas, ¿no? Foucault habla en el 38 del coloquio Walter Lippmann, el 46 es la fundación de la Sociedad Montpellerin, en el 46, si no me equivoco, se publica Camino de Servidumbre de Hayek, en el 51 y 52 se publica el caso de Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, en el 62 se publica Capitalismo y Libertad de Friedman, y en el año 82 se reedita Capitalismo y Libertad de Friedman con un prólogo que hace Friedman. En ese prólogo, que no sé de dónde llevo esa información, del maravilloso libro de Naomi Klein, La Doctrina del Yo. En ese prólogo, Friedman dice una cosa que resulta como tenebrosa, que es, bueno, los intelectuales deben permanecer constantemente en la arena discutiendo, ¿no? En los medios, digamos, en la agenda, deben estar permanentemente en la agenda, aun cuando el escenario sea un escenario adverso para esos intelectuales. O sea, reconoce que todas las décadas anteriores habían sido décadas de adversidad para ese pensamiento neoliberal. Porque, sigo con Friedman, una crisis real o percibida, y esto es lo que parece tenebroso, la crisis real, una crisis percibida, o sea, generar, producir una crisis, va a cambiar completamente las reglas del juego. ¿Y qué es lo que va a posibilitar que lo que era políticamente imposible sea políticamente inevitable? Es decir, esto, dicho en 1982, habla en claras de esa contradicción de Foucault que Foucault menciona, entre tecnologías de una lógica de estado de bienestar y racionalidades políticas neoliberales. En la década del 60 era imposible pensar, era políticamente imposible pensar en desmantelar los estados de bienestar. En la década del 70 también se tuvo que apelar a una brutal y horrorosa fuerza para desmantelar los estados de bienestar. Bueno, en la década de los 80 eso políticamente imposible resultó políticamente inevitable. Se avanzó. La huelga de mineros en Inglaterra es derrotada, la huelga de los controladores aéreos en Estados Unidos es derrotada, hay un avance brutal. Ahora, volvemos a grupos genomohumanos. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con la genética? Bueno, a mí me parece que de alguna manera los descubrimientos en el campo de la genética se enlazan a todas estas transformaciones políticas, económicas, culturales, y esto es lo que nos permite hablar de una suerte de profunda mutación, de un cambio al nivel de los sujetos de gobierno. Hay una mutación en los sujetos de gobierno. Si antes lo que se gobernaba, entendiendo por gobierno, gubernamentalidad, ¿verdad? O sea, un modo de conducción de conductas, un modo de ejercicio del poder, claro, se gobernaba la sociedad, el objeto de gobierno era la sociedad, ahora empieza a imponerse
el individuo como objeto de gobierno, o sea, como superficie de dirección de nuevas tecnologías de gobierno. Y digo esto porque con el descubrimiento de esa secuencia completa del genoma, ¿qué es lo que permite ese descubrimiento? Permite desocializar los daños, desocializar los problemas. Es decir, ya los problemas no resultan ser problemas de carácter social porque es posible reconocer en cada individuo una suerte de biografía genética y determinar con grados de precisión a qué tipo de riesgos está sometido. Y por lo tanto hay todas unas nuevas tecnologías dirigidas no hacia la sociedad como cuerpo, sino hacia el individuo, ¿no? Qué sé yo, las aseguradoras privadas, los esquemas de prestaciones específicas. Y en este marco es en 1983 donde una Margaret Thatcher dice: la sociedad no existe, lo que existen son los individuos. Y esto, fíjense que no es, debe ser analizado, debe ser observado detenidamente en clave ideológica, sin duda alguna. Pero hay mucho más que una clave ideológica. Es decir, lo que nos encontramos acá es que así como la sociedad no era una mera retórica, sino que tenía una materialidad, y esa materialidad tenía que ver con esa tecnología de gobierno que la producían constantemente. Bueno, este individuo también no es solamente ideología, sino que hay ahí una materialidad, y esa materialidad tiene que ver con no solamente los presupuestos políticos ideológicos de las escuelas económicas del neoliberalismo, que están permanentemente batallando en ese sentido, sino que en realidad tienen que ver con, también tienen que ver con estas nuevas descubrimientos, invenciones en el campo de la genética que le dan un soporte muy material a esa figura, ese individuo, le dan un soporte material. Si lo producen materialmente al individuo, lo producen materialmente. Y eso hace pensar en que esa relación de obligación contractual entre el ciudadano y la sociedad mediada por el Estado se vaya desplazando, se vaya deslizando a una relación que ya no es mediada por el Estado, ya no está mediatizada por el Estado, ni tampoco es involuntaria, podemos decir, sino que es una relación inmediata y voluntaria, en donde el individuo ya no tiene una suerte de responsabilidad con la sociedad, punto, sino que la responsabilidad es una responsabilidad con sus seres de cercanía, con sus seres queridos. O sea, hay una relación ya no con el prójimo, sino con el próximo. Entonces, y acá con esto cierro, porque como ven, no estoy proponiendo nada, sino en realidad voy a tirar, digamos, todo esto y una pregunta: ¿para qué pensemos? ¿Para qué conversemos? ¿No? ¿Cómo pensar la intervención social sobre un problema que ha dejado de ser formulado y construido del modo en que nuestras tecnologías lo solían abordar, ¿no? Ahí da la impresión de que hay un problema, pero no solamente para el trabajo social, para todas las ciencias sociales, incluido en ellas la ciencia política, la sociología, desde luego, la ciencia política, todo el campo de las ciencias sociales creo que entra en una profunda crisis respecto a esto. Y que nos pone, digamos, en una situación de repensar nuestras prácticas, y a nosotros mismos, como miembros de ese colectivo. Así que yo acá lo dejo. Y ahora supongo que lo retomamos con una conversación. Bueno, sí, la idea ahora es poder hacer preguntas. En la casa conmigo, pero yo tengo la lista que partamos por ahí. Vamos a
Lo que vamos a hacer es unas 3 preguntas al principio y después vamos a un break, vamos a dar un break para la sesión y después volveremos a hacer más preguntas. Así que eso por un... O sea, mi primera pregunta, y creo que nosotros como núcleo trabajamos la noción de intervención de distintas perspectivas. Una de ellas es la gubernamentalidad, cultural, etcétera, etcétera. Tenemos varios trabajos de distintos acercamientos a la noción de intervención. Entonces, una pregunta pensando que es parte de cultura social, también hay, eso también nos hace más interesante. ¿Cuál es la importancia de esta teoría, de esta perspectiva de la gubernamentalidad, en estos nuevos procesos de intervención? Comprendimos esta dicotomía entre las prácticas de intervención que tenemos que usar. Muchas veces son casi del siglo pasado, son del siglo pasado. Y este nuevo neoliberalismo ya más radicalizado, como el caso chileno, ¿cuál es la importancia de pensar críticamente desde esta perspectiva, como lo veis tú, de esa forma, viendo un poco la discusión también a nuestro campo de intervención, que aquí con casi todos son trabajadores sociales? Están en la casa también. Es como una pregunta acerca de por qué el enfoque de la gubernamentalidad y no materialista. Por ejemplo, ¿por qué por aquí? Porque es todo el proceso de aquí. No, a ver, en principio yo creo que, a ver, el enfoque de la gubernamentalidad es un enfoque que es factible de dialogar con otros enfoques. Sí entiendo que tiene algunos presupuestos epistemológicos, metodológicos, bastante rigurosos o bastante claros, ¿no? Diría el enfoque de la gubernamentalidad y diría el enfoque arqueológico genealógico, tiene, digamos, unos presupuestos que lo diferencian de una perspectiva etnográfica, de una perspectiva de un arreglo histórico, de el análisis del discurso. ¿Cuáles son, digo, las razones de eso? No, en serio yo no querría, digamos, hacer acá una defensa de esto en detrimento de lo... Porque me parece que dentro de los enfoques críticos hay un variopinto, digamos. Yo creo que una de las grandes virtudes que tienen un acercamiento arqueológico genealógico a los problemas es, desde luego que es desnaturalizar los problemas, pero en esa desnaturalización que comparte con otros enfoques, esto no es exclusivo de la arqueología y la genealogía, en esa desnaturalización del problema lo que hay es una necesidad de historizar ese problema, de genealogizar ese problema. Es decir, de poder dar cuenta que ese problema no es un problema que existió siempre y que adquiere relevancia en un momento histórico, sino que tuvo que ser constituido como tal. Por eso Foucault en el último momento de su producción empieza a hablar de problematización. La problematización, lo que nos interesa no son tanto los problemas en sí, sino los procesos de problematización, es decir, cómo algo llega a constituirse en problema. ¿Cómo se diseñaron? ¿Cómo algo llega a constituirse en problema? ¿Cómo algo se constituye en problema? Porque si algo se constituye en problema, es porque otra cosa no lo es. Otras cosas no lo son. Otras cosas quedan fuera del radar de preocupaciones de una época, de un momento. Y en ese sentido, ahí sí me parece que hay un elemento distintivo, característico, dentro de la arqueología, genealogía, y que tiene que ver con esta idea de ruptura o discontinuidad que Foucault la trabajara sobre todo, pero no exclusivamente, en la década de los 60. Es decir, en las palabras y las cosas, y finalmente en la arqueología del saber. Esa idea es una idea que me parece extremadamente fructífera. ¿Por qué?
porque permite, de eso también nos vamos a mencionar algo mañana, digamos, pero permite discutir frontalmente con esas otras aproximaciones en donde lo que se pretende hacer es una historia en líneas de continuidad, historias evolutivas, historia de maduración, ¿no? Historias de desarrollo, ¿no? Es decir, lo que es la historia de las ideas en el campo de la filosofía política, ¿no? La historia de las ideas en el campo de la filosofía política es decir, bueno, a ver, en la Grecia clásica se discutía sobre la cuestión de la justicia, sobre la cuestión de la virtud. Bueno, es posible rastrear ese problema o ese fenómeno a lo largo de toda la historia del pensamiento político. Es lo que Sheldon Walling llama tradición de discurso. La tradición de discurso para Sheldon Walling, ¿qué es? Es la continuidad de las preocupaciones y no la unanimidad en las respuestas. Es decir, los problemas son más o menos siempre los mismos, ¿no? El problema de la justicia, el problema de quién gobierna, el problema de la virtud, el problema de la propiedad, el problema del poder, el problema de la ley, de la relación gobernante-gobernado. Los problemas son más o menos los mismos. Ahora, cada época da una respuesta distinta, ¿no? Entonces, frente a esa forma de reflexión, aparece esa idea de ruptura y de discontinuidad. Bueno, es de alguna manera también lo que Foucault hace desde el comienzo, uno podría decir, con su historia de la locura de la época clásica, ¿no? En ese prólogo tan famoso que escribe, que después saca, donde dice, esto no es la historia de esa palabra, sino la arqueología de ese silencio. Digo, la historia de esa palabra es la historia de la medicina, siendo la disciplina o la ciencia que finalmente logra hacerse de ese objeto tan preciado que es la locura, ¿no? Pero en clave también un poco en clave evolutiva, ¿no? La arqueología de ese silencio, por el contrario, bueno, tratar de reconocer las experiencias y las sensibilidades que en determinados momentos, conocimientos, épocas clásicas, sobre todo, las sociedades tuvieron sobre ese fenómeno. Pero las palabras y las cosas es eso. Las palabras y las cosas reconocen tres momentos, ¿no? El Renacimiento, la época clásica y la modernidad. Y cada uno de esos momentos pensó completamente diferente. Es decir, las historias de la ciencia se pueden construir en términos de continuidad, atravesando esos momentos así, de cabo a rabo. La idea de discontinuidad lo que nos permite es reconocer de que existen ahí reglas, regímenes de enunciación, de eso vamos a ver un poco mañana, que son las condiciones de existencia y de posibilidad de esos problemas y de esos fenómenos. Por eso la necesidad de la problematización, de historizar de qué manera una sociedad, nosotras, percibimos, vivimos nuestros problemas, los reconocemos, porque eso es producto de esas condiciones de posibilidad. Vieron que las palabras y las cosas, en el prefacio, Foucault comienza citando a Borges, ¿no? El cuento de Borges es el idioma analítico de John Wilkins, que está en otras composiciones. Y lo que cita ahí de Borges es una enciclopedia china. Borges tenía ahí como una manía de la enciclopedia china, que permanentemente aparece. Una obsesión con la enciclopedia china. Y lo que le llama la atención a Foucault es que la parte que cita tiene que ver con una suerte de taxonomía, es decir, de tipología. Cómo se dividen, se tipologizan los seres me acuerdo en el imperio, ¿cómo? Entonces dice, bueno, y empieza una tipologización completamente absurda, es decir, seres que tienen cuatro patas, seres que son amados por el emperador. O sea, resulta completamente absurda a nuestros.
a nuestro centro. ¿Para qué usar este Foucault? Para dar cuenta que esa tipología nos resulta absurda en nuestros ojos porque nuestros modos de construir pensamiento, comportamiento, modos de hablar, de decir, responden a reglas diferentes. Pero no significa que ello haya carecido de sentido en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, me parece que una perspectiva arqueológico-genealógica tiene algo que aportar, ¿no? La necesidad de poder inscribir históricamente los modos en que pensamos, que son modos que actuamos también, actuar tenemos que pensar, ¿no? Son prácticas de pensamiento, prácticas de Pregunta, Claudia, y otra más, y después nos hacemos un break. ¿Alguien más va a preguntar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Partamos contigo, Claudia. Vale. Sí. Voy a quitar. Gracias, José, por la presentación. Hablamos de posibilidades de inclusión. Y a propósito de eso, yo creo que esto no, la pregunta o la posibilidad de abrir una discusión. Cuando llegamos finalmente a la noción de problema social o de enfrentamiento de fenómenos sociales, hay distintos parámetros por los cuales se define que algo es un problema social, un fenómeno social digno de ser abordado. Pero quiero ir un poquito más allá, porque lo digno de ser abordado tiene que pasar por un acuerdo social, por una legitimación normativa de ciertos principios, igualdad, justicia, etcétera, que deben ser actuados. Pero tengo una pregunta que me fondo con el planteamiento, en el sentido de que tú abordas desde la perspectiva de la gubernamentalidad, de acuerdo, estudios de instituciones, pero dentro de una política de la época moderna, es decir, completamente instrumentalizada, ¿no? Una política que existía hasta antes de este quiebre con la época moderna, de algún modo, por cuestiones más sustantivas, normativas o valores. Entonces, ¿cómo, desde, por decirlo de algún modo, desde un sustrato que es completamente de una política instrumentalizada, podemos hacer emerger cuestiones normativas, principios, valores, que puedan ordenarnos socialmente para que esos fenómenos o problemas sociales sean resueltos de tal o cual modo? Ahora, Claudio, cuando dices instrumentalizada, te refieres a la política moderna, actual, exactamente, la de hoy. la causa física, y que digo, que se opone a una forma de intervención que está atravesada por el principio de igualdad, de justicia social. Bien. No, estaba pensando cuáles son los principios que, las cuestiones axiológicas presentes en el pensamiento neoliberal. Claro, porque es posible, este, considerando la división política, por lo menos, no estoy diciendo yo que exista esa división. Estoy de hecho contraria a esa división, pero la instrumentalización política se enfoca en la separación de lo moral. Claro, sí. No, comprendo la intervención y comprendo también el lugar del cual la denunció. Me parece muy honesto eso, ¿no? Muy bien. No sé si, porque según lo que dices, el pensamiento neoliberal puede tener algún principio ético, normativo ahí, pero claramente no lo pone en juego acá. Sería eso.
Esto es algo que yo pondría entre paréntesis, porque no estoy del todo seguro que no existan principios axiológicos en las formas de intervención sobre estos problemas. A ver, porque pienso en esto, por ejemplo, Hayek, ustedes saben, que es tremendamente crítico de la idea de justicia social, ¿no? Es el principio axiológico propio de la bienestar, ¿no? Esa lógica. Hayek es tremendamente crítico respecto a eso. ¿Y por qué es tremendamente crítico respecto a eso? Porque entiende que en realidad no es una justicia social, es una justicia particular. Lo que conlleva, lo que arrastra la apelación a la justicia social. Eso es más o menos lo que dice Hayek. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no es algo que atañe a toda la sociedad. Cuando alguien justifica intervenciones políticas a través del principio de la justicia social, Hayek dice, no, es mentira que es para toda la sociedad. Es para una parte de la sociedad eso, ¿no? A costa de la otra parte. Entonces, frente a esto, es que aparecen todos un conjunto de, no de intervenciones, sino de propuestas en donde fundamentalmente el principio, porque es el principio axiológico a defender ahí, es el de la libertad. Y una libertad entendida no de cualquier manera, de hecho, ¿no? Creo que entre Hayek y Friedman comparten varias cosas, digamos, otras no, pero hay una cosa que comparten y tiene que ver con la importancia que tiene la libertad económica por sobre el resto de las libertades. Esto me parece importante decirlo porque no es una justificación de la libertad sin abstracto. Es de la libertad económica. ¿Por qué la libertad económica? Porque es la libertad fundante del resto de las libertades. No puede haber libertad política sin que exista previamente la libertad económica. Y la libertad económica es la libertad de poder disponer de mi propio cuerpo y de mis propios bienes, ¿no? Al extremo brutal, digamos, de, esto no lo dice Hayek, esto lo dice un hayekiano de Argentina, que ustedes creo que lo conocen de nombre, que dijo algunas, yo diría algunas barbaridades. Ya sabemos que no. Sí. Ya sabemos que. Pero que además, fíjense que fueron barbaridades que lo replegaron profundamente en la carrera político-electoral. Y eso habla, yo creo que eso habla también de que hay nichos en nuestras sociedades que aún mantienen el resguardo de algunos principios que no está dispuesto a hacer fácilmente. ¿Cuáles son estas barbaridades que dijo? El punto de la libertad al extremo de que uno puede decidir vender o no vender un órgano, una parte de su cuerpo, ¿no? Un órgano. Y la otra es, también puede decir vender o no vender, comprar o vender un hijo. ¿Sintieron eso, no? ¿Sintieron qué horror? Sí, porque es una barbaridad. Y que estas barbaridades lo colocaron, lo retrasaron. Aparecían las encuestas ahí, un poco merodeando, ¿no? Lo replegaron a unos lugares. Esto me parece también interesante, porque las sociedades guardan algunas memorias sobre algunos principios que no están, como es, decididas a ceder, ¿no? Cual sea la elección político-partidaria que en una elección puedan obtener, digamos, ¿no? Aún así, sea cual sea la ideología que profesen, aún así existen memorias que hacen que la justicia social todavía esté ahí operando. Bueno, dicho esto, me parecía que las políticas que supuestamente se sostienen sobre estos principios neoliberales, en donde lo que se intenta proteger a toda costa es esa libertad, una libertad de elección
sobre mi cuerpo y mis bienes, guardan, yo creo, esto habría que chequearlo, ¿no? Guardan esos principios axiológicos. Las políticas neoliberales están sostenidas sobre esos principios. Y digo por qué. ¿Por qué digo esto? Porque estoy recordando esa discusión que Michel Foucault, en el nacimiento de la biopolítica, y ustedes recuerdan mucho mejor, plantea sobre el impuesto negativo. ¿Se acuerdan? Cuando él habla de que se empieza a imponer el impuesto negativo, y hay todas unas transformaciones en las discusiones, ¿no? Ya no se discute el problema de la igualdad, como lo discutía el sistema solidarista, ¿no? Los estados de bienestar, Desaparece. desaparece la igualdad. No recuerdo cuál era, pero lo que había también en esa discusión era que había que garantizar en todo caso una ayuda social a quienes estén en un umbral, por debajo de un umbral de supervivencia, ¿no? El resto no. ¿Por qué no? Y aquí están, yo creo, algunos principios axiológicos también del neoliberalismo, que no es solamente la libertad, y que tienen que ver con la importancia de pensar en una sociedad abierta, es uno de los términos importantes, y permanente y dinámica. Sociedad abierta y dinámica. Es decir, una sociedad que permanentemente ofrezca posibilidades a los individuos de poder correrse de los lugares en donde momentáneamente se encuentran. Y esa sociedad abierta y dinámica solamente es posible cuando esa sociedad es desigual. Es decir, una de las condiciones axiológicas del neoliberalismo, y esto lo dice explícitamente Steiner, es la desigualdad. La desigualdad es condición fundamental para el funcionamiento óptimo de una sociedad libre. Una sociedad libre es una sociedad desigual. Que desigual no significa una sociedad con un estatus fijo, sino siempre y cuando existan las condiciones para que los propios individuos puedan zafarse y salirse de esa condición de pobreza circunstancial en la que se encuentran, ¿no? Por eso me parece que hay que intentarlo, tal vez no lo tengan, ¿no? Pero yo me animo a decir que sí, lo que intentar poder reconocer cuáles son los principios axiológicos sobre los que se sostienen las políticas de intervención del neoliberalismo. O sea, no es la bestialidad, no es la irracionalidad. Los tipos vienen escribiendo esto hace 70 años, hace 100 años. Y ahí hay toda una razón de gobierno, ¿no? De hecho, eso es lo que intenta hacer Foucault, digamos, poder dar cuenta de la razón de gobierno del liberalismo. Fíjense, a tal punto hay una razón de gobierno que Foucault, no sé si el nacimiento de la política, nacionalidad del territorio y población, dice el liberalismo, el neoliberalismo supo construir una racionalidad de gobierno. El socialismo no. El socialismo no. El socialismo no. O sea, le asigna una capacidad al señor neoliberalismo que se la desconoce al socialismo. En todo caso, yo diría que el socialismo no es que no tuvo éxito, sí tuvo la intención. Al menos esa racionalidad ganó. Sí, pero no, y hasta ahí llego. Oye, son las 6:15. Hacemos un break y primero, antes que nada, darle las gracias. Tenemos 36 personas acá y 25 conectadas en la casa. Saludos a todos también. Y vamos a hacer un break de unos 15 minutos. Vamos a tomar un cafecito, galletas y esas cosas. Y volvemos en unos 15-20 minutos más nuevamente acá. Mientras vamos a quedar online ahí, esperando para que volvamos con ustedes en la casa. Ya. Bueno, hemos vuelto y esto parece como que fuera un programa de televisión, pero hemos vuelto.
Es extraño, últimamente apareció mucho en la televisión. Sí, estoy soltando cada viernes. Oye, gracias por seguir acompañándonos a todos ustedes. Bienvenido al profesor Sea que viene llegando y los que se están incorporando también en la red. Aquí el compañero del núcleo, Rodrigo Cortés, que está acá en el lado online, está nos mandó unas par de preguntas que, bueno, vamos a hacer la primera. Y después la idea es que vamos haciendo preguntas y también ustedes pueden también hacer otras preguntas al profesor. De Catalina Barrios, dice, a propósito de lo que estabas conversando sobre la libertad, dice, desde esto de la libertad, ¿cómo ve la libertad o cómo ve la libertad? ¿Qué tiene que ver la libertad con la intervención social? Hay quienes dicen que se pasa a llevar la libertad a algunos con la intervención social. Eso, Hay quienes dicen que algunos dicen que con la intervención social lo que se hace es pasar a llevar la libertad de esos otros, o esas personas con las que se interviene. coartar Se coarta la libertad de alguna manera. Es una pregunta de Catalina Barra que está haciendo. Sí, eso es un argumento histórico, ¿no? Se ha utilizado permanentemente para deslegitimar las intervenciones sociales en términos de que efectivamente quien recibe ayuda no va, quien recibe ayuda o derechos también, se lo opone, se lo coloca en una situación de no poder elegir, ¿no? De tener restringidas ahí sus elecciones. Y es interesante esto porque en realidad viene a ser un poco la lectura contraria a la que se suele esgrimir cuando se interviene socialmente, cuando se da derechos, que es en realidad generar las condiciones materiales como para poder elegir. Sin embargo, bueno, la deslegitimación constante y es permanente y es actual, digamos, en Argentina está esa deslegitimación de las intervenciones sociales en clave de que se generan pobres para asistirlos y de esa manera lograr cooptarlos, manipularlos, utilizarlos instrumental, funcionalmente. Sobre eso se construyen toda una serie de adjetivaciones espantosas, digo, planeros, se les dice, ¿no? Acá no se hace. No, acá no. Bueno, quienes reciben planes sociales se los llama planeros. Del que recibe ayuda del Estado, pero que gozan, no, perdón, quien recibe ayuda del Estado, pero que se encuentra en una situación social de extrema delicadeza, se los llama planeros. Quienes reciben ayuda del Estado, pero que se encuentran jerárquicamente en una situación muy privilegiada, subsidios a la venta de productos agrícolas, etcétera, etcétera, no se les dice absolutamente nada. O sea, ninguna adjetivación recae sobre ellos. Pero sí, bueno, estoy de acuerdo. Se esgrime esa cuestión de que se coarta la libertad a quienes se los asiste socialmente. Ahí, por ejemplo, tú pensáis, bajo esta perspectiva de la gubernamentalidad, no sé, yo pienso, por ejemplo, yo que trabajo temas de la psiquiatría, la salud mental, la locura, cualquier línea, a veces el trabajador social o los interventores sociales en general aplanamos, como decir, a nosotros los planeros, pero tendemos a vulnerar derechos humanos. ¿Qué pensáis de eso? Por ejemplo, en el caso de la psiquiatría, a hospitalizar a gente en contra de su voluntad, que los niños cenames que nosotros denominamos acá, los tendemos a reingresar a instituciones totales como conocemos de Huerta, no sé cómo se llama en Argentina, pero decimos los cenames, tienen otro nombre, por supuesto, técnico. ¿Qué pasa ahí? Porque esta perspectiva viene a acusarnos un poco también a nosotros. Bueno. No, está buena. O sea, si yo no te entendí mal, es que, porque uno puede decir, en términos de poder disciplinario, como Foucault trabaja en esa primera mitad de la década de los 70,
las instituciones totales, para usar el término de Goffman, vienen a ser como un foco de crítica. Más allá de que a Foucault le interesa menos la cuestión institucional y más la cuestión del poder social, ¿no? Por eso habla de panoptismo, no de panóptico, la sociedad disciplinaria, no institución disciplinaria. Pero más allá de eso, es cierto que bajo esa, yo pienso, ¿no? Que bajo esa lógica, ese Foucault, la primera, que está concentrado en el análisis de los poderes disciplinarios, del poder disciplinario, efectivamente, digamos, esa sociedad disciplinaria que goza de esas instituciones extendidas, escuelas, cuarteles, cárcel, fábricas, son, digo, un poco de crítica, y hasta me animo a decir el mismo Estado, ¿no? Digo, pensando esto, ¿por qué? Porque en la década de los 70 y los 80, creo, entiendo, pienso, que el Estado fue objeto de crítica, objeto de asedio, no solamente por el pensamiento reaccionario, neoliberal, ¿no? Sino también por el pensamiento progresista. Es decir, hubo una crítica al estado de bienestar por derecha y por izquierda, ¿no? Pienso en el texto Problemas de legitimación en el capitalismo tardío de Habermas, pienso en el texto de La crisis fiscal del Estado de O'Connor. Habermas, muy leído acá. Habermas. Muy leído aquí. Muy interesante, es un texto súper interesante, ¿no? Pero que no estoy haciendo una crítica, estoy describiendo que en la década del 70 hay una serie hay un campo intelectual de la izquierda que se enfoca en esa crítica al estado de bienestar, ¿no? Está O'Connor, está Habermas, también está Miliband, más marxista, está también, pienso, Nikos Poulantzas. Esto iba que desde la izquierda hay una suerte de crítica a esas lógicas disciplinarias, ¿no? Entonces, en función de lo que mencionabas recién, entiendo, en realidad no sé si entiendo, pero hoy tal vez haya una suerte de tarde no llega tarde, recuperación de la importancia del Estado social. Veía que el artículo 1 de la Constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre habla de un Estado social y democrático. Hay una recuperación de esa noción de Estado social. Y también se habla de la necesidad de recuperar esa figura del Estado que en los 80 y en los 90 fue, digamos, muy bastardeada, digamos. Intelectualmente bastardeada, políticamente bastardeada. Y sigue siendo bastardeada en Chile. Es que a mí me parece que hay toda una discusión ahí sobre la cuestión de cómo recuperar un pensamiento, con eso quiero decir una práctica, acerca del Estado. Digo, nos compete a la hora de tratar de discernir que no podemos intentar recentralizar, resituar en el ojo, digamos, de nuestra reflexión al Estado en clave, recuperando en clave como lo pensamos hace 70 años. Es decir, no sé si llegó aquí un texto de un historiador, Pablo Stefanoni, argentino, que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Es un texto muy interesante, en donde dice que la derecha tiene cierto éxito porque logra construir unos sentidos que resultan ser más progresivos, de construcción de unas sociedades futuras, malas como punto, pero hay una proyección hacia algo novedoso. Y son los que en algún punto levantan banderas de desobediencia.
las izquierdas o los progresismos son una rememoración de experiencias pasadas. O sea, el Estado, bueno, hay que recuperar la idea de los estados de bienestar. Hay una necesidad, una necesidad no, pero no hay una apelación o una interpelación en clave de desobediencia, ¿sabes? Cuando las izquierdas eran fundamentalmente experiencias que alimentaban la rebeldía, la desobediencia, El antagonismo. el antagonismo. Entonces me parece que en ese punto nos fuimos completamente de la pregunta, pero en ese punto creo que estamos obligados ahí a ver de qué manera reconceptualizamos el Estado, la cuestión Estado. Interesante esa reflexión. Y ahí retomar un poco lo que mencionabas vos sobre que las prácticas de encierro, sí, resultan hoy dificultosas. Rayando el problema de los derechos humanos. Y claro, bueno, porque eso en algún sentido pone en evidencia que las instituciones totales siguen funcionando bajo una lógica muy opresiva. Entonces sí, eso es un doble problema. Oye, tenemos otra pregunta, ahora sí de Rodrigo Cortés, normal. Saludamos ahí. ¿Cómo analizas la crítica del marxismo, ese dogmático latinoamericano, en el trabajo social, a las perspectivas de la gubernamentalidad Foucaultiana, viéndola como una perspectiva posmoderna, acrítica o incluso fragmentaria? Se tiene que poner con el político. Yo creo que Cortés debería salir en este momento así como online. Decir, ¿qué quiere decir con esto? Pero no la pregunta, en serio. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿Cómo analizas la crítica del marxismo dogmático latinoamericano sobre el trabajo social a las perspectivas de la gubernamentalidad Foucaultiana, ya que parece la ven como una perspectiva postmoderna, crítica, incluso fragmentaria? Marxismo latinoamericano. Bueno, a ver, algo de esto, pero pienso hablar mañana. Me imagino que esta idea de fragmentación es interesante, porque me parece que habla mucho de nuestra condición política y social hoy. ¿De qué manera pensamos hoy? Pensamos en estas luchas, ¿no? Entonces, algo de eso voy a tratar de mencionar algo mañana. Ya, de hecho, entonces, porque lo que creo, para ser sintético, porque en serio que me parece que lo de mañana puede ser una respuesta a esto, puede ser una respuesta a esto, es que... Están todos invitados. Es que, claro, ese marxismo dogmático latinoamericano, es decir, el marxismo, sí, está bien tal vez lo dogmático, es verdad, porque tal vez no todo marxismo, se trata de un modo de pensar que estaría más anclado en un pensamiento de otro momento, para decir, de otra episteme, ¿no? Podemos decir, tal vez de la episteme más del siglo XX, aunque hay, mañana algo de ese iba, estoy permanentemente pronunciándome para mañana, pero hay un marxismo del siglo XIX y hay un marxismo del siglo XX, ¿no? Que tienen diferencias, ¿no? Para hablar un poco, para recuperar esto de no hay una continuidad ahí. Entonces, ese marxismo dogmático, me imagino que tiene que ver con un marxismo que sigue pensando en un sujeto que es la clase obrera, que es un sujeto que está construido en función de su inscripción en las relaciones sociales de producción, es decir, es ese lugar que ocupan las relaciones sociales de producción lo que le da esa suerte de capacidad de determinación y de capacidad, y que piensa la transformación en clave de lucha de clases, y la piensa en una suerte de oposición entre
capital y trabajo, entre burguesía y proletariado. Categorías media botazo. Bueno, a ver, Digo, para poner la polémica. es que me parece a mí, porque de vuelta, no quiero juzgar, quiero intentar describir. No es que crea yo personalmente que se tratan de categorías como Medias agotadas, ¿no? Sino que son categorías que no solamente están dificultando un poco, creo, la comprensión de los fenómenos hoy, sino que son categorías que en clave epistémica, podríamos decir, formarían parte de esa biblioteca china de Borges. Es decir, son categorías que hoy resultan un poco, nos suenan agotadas, anacrónicas. Es difícil, salvo en ciertos círculos de marxismo dogmático, como lo llama Rodrigo, es difícil encontrar analíticas en torno a conceptos tales como revolución, Estado obrero, lucha de clases, burguesía, proletariado. Entonces, claro, el marxismo va a decir, hemos perdido la batalla cultural e ideológica, debemos reponernos de esa derrota y lograr ahí una transformación en lo cultural e ideológico, entre otras cosas, volviendo a situar estas categorías como categorías analíticas. Tal vez puede ser. Ahora, estoy pensando en voz alta. Ahora, eso creo que raya, en términos marxianos, el idealismo. Raya, o sea, casi que linda con eso que el marxismo del siglo XIX, la ideología alemana, Marx y Lenin, criticaron. El idealismo, es decir, pretender que va a haber una suerte de cambio material en la sociedad a partir de la nueva categorización conceptual, ¿no? O sea, esa pretensión de empezar a ganar terreno a partir de una batalla ideológica para recomponer conceptualmente la analítica a través de nociones tales como Estado obrero, clase obrera, lucha de clases, revolución socialista, etc., estaría ahí como lindando con ese idealismo que supo criticar ese marxismo del siglo XIX. Así que yo creo que responde más a esto, a que es unos discursos que se articulan y adquieren sentido en un momento histórico que no es el momento presente. El momento presente es el momento que algunos de forma, antes era adjetivándolo, ahora me parece de forma denostada, llaman posmodernismo, ¿no? Ahí el posmarxismo de Laclau, por ejemplo, dialogaría mucho más con la perspectiva foucaultiana. Creo, puede ser que dialogue, puede ser que no, pero sin duda están inscritos en el mismo momento, en la misma epistema. Están inscritos en la misma epistema. O sea, la idea de vacío, la idea de articulación, exactamente, la diferencia, la multiplicación de los sujetos y la multiplicación de las luchas, no pensar en una determinación ni en última instancia de un sujeto como la clase, el sujeto clase. La hegemonía, contra la hegemonía. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí en la CLO hay, no soy experto en la CLO, digamos, pero ahí en la CLO hay una recuperación de ese Gramsci, de los cuadernos de la cárcel, más bien, pero claro, despojándolo de esos otros atributos más leninistas. Que en este caso serían, sí, elementos que no convivirían del todo con esas normas de producción de las discursividades hoy. Tenemos otra pregunta, porque está acá. Profesor Cantero, después profesor Sea, allá, y partamos. Ya. Hacer una pregunta. Quiero tomar una palabra muy utilice con tanta práctica durante la conversación de hoy, y quizás llevar hasta la conciencia política. Cuando decía recuperar el Estado,
y lo siento como un llamado, como una pregunta, en un contexto que te comento, o sea, y por lo menos lo veo donde parte importante en la clase política pide recuperar un Estado o hacer un Estado sin política, una cosa media extraña, pero sobre todo por el más de derecho, en el fondo de un Estado sin política. ¿Y por qué lo digo? Y voy a un poco al ataque, cuando decía, la sociedad, los individuos. Hay una anécdota recientemente conocida en la carta, donde la cárcel del año 82 invita a Hayek a Inglaterra, a decirle, lo queremos escuchar acá, es muy importante que en Latinoamérica, seguimos tu avance un poco, pero no podríamos hacerlo en Chile, porque la sociedad británica no lo aceptaría. Sería, en el fondo es básicamente en el fondo de la economía lo que manda, y la sociedad británica no aceptaría ese tipo de cosas, solamente es posible bajo una dictadura. Pero en el fondo es, la sociedad no existe, la economía existe, y hablemos de una sociedad que nos incomoda, que si no nos incomoda no la compramos. Y en ese sentido, vaciar a la política, vaciar no nombrar la ideología, a lo que me moleste, pero no nombrar. Y también tenía un momento como actual, en Chile en particular, a propósito de lo que hablaba de la convención, en donde justamente el gobierno que tenemos en la actualidad, que fue un concepto muy marcado de lo que se está haciendo y de la propuesta constitucional, está constantemente obligado desde la parte de la derecha a decir que no puede meterse, no puede hacer política, sino que tiene que respetar los procedimientos, la contralogía, no puede hablar de política, tiene que ser presidente. No puede emitir opinión. No puede emitir opinión, solamente tiene que entregar las cosas de manera política. Entonces, en ese sentido, y lo que manda finalmente, sigue mandando la política y sigue mandando también la reforma, un poco mencionando como. Entonces, de alguna manera, la regulación del Estado es, en el momento, o una discusión, con la economía en una mano, las encuestas en la otra, pues nada más. Entonces, ¿cómo es consistentemente ahora recuperar un Estado en ese contexto que no existe? Porque lo que haga va a ser objetado, ya sea porque no es financiable o porque no marca la encuesta. Entonces, en ese contexto contemporáneo, la pregunta es un poco, o la reflexión, ¿cómo recuperar un Estado con política? ¿O desde la política? Tremenda pregunta. Voy a decir dos cosas. Apruebo y rechazo. Con una va a ser, con una me voy a evadir, pero con la otra voy a intentar así tímidamente apostar alguna cuestión. Con la que me voy a evadir es esto cuando Foucault dice, señores, no, yo no soy legislador. A mí no me vengan a pedir opiniones de cómo hacer esto. No tengo ni idea de cómo hacer. Ayer charlábamos, ¿se acuerdan de cuando Foucault nombra asistentes sociales a propósito del libro digital y castelar? Porque ahí un poco aparece esta discusión de que los asistentes dicen, sí, lindo, muy bonito el libro, muy bonito. Pero no propones nada y nos dejás en una desolación completa, porque todo lo que nosotros hacíamos desde la prisión pierde sentido. Un poco dijo, bueno, ahí está. Eso era lo que yo intentaba hacer, descolocar. Bueno, no, porque de alguna manera, yo no, cuando me parece que cuando dice no soy legislador, es de alguna forma de decir que la política es una suerte, vamos, la política como acontecimiento, digamos. Es decir, es una suerte de experiencias que brotan en el hacer y en el actuar mismo. Eso es precisamente también un poco lo que se diferencia del marxismo dogmático, o del marxismo clásico. El marxismo clásico sí establecía un programa de accionario. Cuando él te dice, no hay mejor práctica revolucionaria que una buena teoría revolucionaria, es de alguna manera decir, y lo dice Lenin, o sea, una persona que sabía perfectamente cómo actuar en las coyunturas, y que no actuaba de forma principista, sino pragmáticamente. Hay uno, cuando lee las intervenciones de Lenin, entiende, se encuentra con un animal político.
sabe que en algún momento hay que arreglar por acá y en otro momento hay que arreglar por allá. Ese mismo es el que te dice en el qué hacer en 1904, te dice no hay mejor práctica revolucionaria que una teoría revolucionaria. Es decir, hay un plan de acción ahí. Para llegar a la revolución socialista y al Estado obrero, es por acá. Bueno, esto a partir de la década del 60 y década del 70 empieza a entrar un poco en crisis. Es decir, no hay tanta claridad, porque ni siquiera hay claridad del horizonte. Ni siquiera hay claridad del horizonte. O sea, ¿a dónde queremos ir? No sabemos dónde queremos ir. Cada cual quiere ir a algún lugar. Es difícil totalizar ahí, la idea de totalidad. Entonces, en ese punto es que me amparo para evadirme de esa. No, pero lo que quería decir que me llamó la atención cuando comenzaste a hablar, claro, Holloway hablaba de tomar el poder sin tomar el Estado. Y a partir, claro, de la década de los 80 empieza a aparecer algo así como tomar el Estado sin hacer política. Sin tomar la política. Tomar el Estado sin tomar la política. Digo esto porque efectivamente a partir de la década de los 80 se empieza a producir toda una práctica y un discurso en torno a un Estado vaciado de política que se ocupe de los asuntos públicos, pero de organizar, ordenar, no un Estado dador de sentidos colectivos, como supo ser en las décadas anteriores, ¿no? Teóricamente eso es donde se expresa en las teorías de la gobernanza, del buen gobierno, de la gobernabilidad. O sea, efectivamente, a partir de la década de los 80, el Estado comienza a ser un actor entre tantísimos otros actores más, pierde, se desjerarquiza, pierde la centralidad que puede tener, y sí, y se vacía un poco de esa política. En todo caso, uno podría decir que no es casual que en esos momentos, de la década del 70 para acá, fundamentalmente de la década de los 80, quien toma la importancia, la centralidad como objeto en el campo de las ciencias sociales, son los movimientos sociales. Es decir, en la sociedad civil, la comunidad, se empieza a reconocer los hilos del poder, ¿no? Entonces, hay un corrimiento hasta posible de ver eso en el campo intelectual, ¿no? Desde ese Alain Touraine, creo que en la década del 70, empieza a trabajar el tema de los movimientos sociales, ¿no? Sí, nuevamente, por ahí, ¿no? Viniendo mucho así. Sí, bueno, después está un texto también, pero es más de fines de los 90, creo. El texto clásico que se llama Sociedad Civil y Teoría Política, con Yaratos. Claro, bueno, eso habla también un poco de cómo la discusión de la política se empieza a correr de un lugar en donde se supo ocupar de forma clásica. Cuando las ciencias sociales y la ciencia política pensaban el poder en el Estado. El poder era el Estado. De hecho, hay un pensador alemán clásico de la década del 30, si no me equivoco, que es Hermann Heller, que escribe un libro que se llama Teoría del Estado. Y en ese libro lo que dice es que el padre fundador de la ciencia política es ¿quién? Hobbes, no Maquiavelo. El padre fundador de la ciencia política moderna es Hobbes, no Maquiavelo. ¿Y por qué Hobbes? Porque Hobbes es el pensador del Estado, de la institución Estado. Maquiavelo es el pensador de la acción política, en todo caso, pero no del Estado, ¿no? Entonces, el objeto clásico de la ciencia política supo ser durante mucho tiempo el Estado. ¿Dónde estaba cuando se estudiaba el poder, qué se estudiaba? El Estado. Bueno, a partir de a partir de los 70 y los 80 son, ¿no? Y repercute en esto que decía, es decir, el Estado no es el lugar en donde parece condensarse y
lo político, la política. Y te respetan esto, ¿no? O sea, vos sos funcionario del Estado y no hagas política, ¿no? Ahora, efectivamente, o sea, uno se hace del Estado, del poder del Estado, y ahora nos ponemos maquiavelianos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Adquirir el Estado. Pero para ser un gobernante exitoso, debe mantenerse en el Estado y fortalecerse en el Estado. Y para mantenerse y fortalecerse, de alguna manera tiene que hacer caso a las reglas que el mundo impone. Y esas reglas son las de las encuestas de opinión, la economía, ¿entiendes? O en todo caso, hacer una política que permita fortalecerse de tal modo que logre ser relativamente exitoso en lo económico, ¿no? En un mundo muy hostil, digamos, porque los actores económicos son poderosísimos y van a ser adversarios, fortalecerse políticamente, o sea, con algunos actores económicos vas a tener que cerrar, ¿sí? Y fortalecerse políticamente de tal modo de poder enfrentar la tempestad que te va a producir unas malas encuestas de opinión. Se me ocurre eso. Pero a lo que me refería con esto de reconceptualizar el Estado es la necesidad que realmente no tengo un manual de cómo hacer eso. Es de la importancia, pues, el Estado sigue siendo una entidad existente, ¿no? Sigue siendo, no ha desaparecido, no lo ha matado la globalización, la ha reconfigurado sin duda, bueno, de las finanzas, etcétera, etcétera, de los actores multinacionales, pero no ha desaparecido y creo que lo que obliga es hacerse del Estado, acceder al Estado, pero comenzar a pensar, a pensarlo, a practicarlo, de un modo que lo corra de ese lugar de la antipolítica, o sea, de ser un mero administrador de la cosa pública, pero que tampoco sea una rememoración de ese viejo estado de bienestar que supo, digamos, existir a mediados del siglo XX. Y yo creo que ahí se mueve, sí, en la episteme del siglo XXI implica que existe una reconfiguración constante de los escenarios, o sea, no hay estabilidad, no hay sedimentación, hay un flujo no codificado permanente. Y en eso el Estado es cierto que posee una lógica que va contra eso, digamos, porque el Estado permanentemente quiere sedimentar, quiere empaquetar, cerrar, codificar la realidad, normativizarla. Y los fenómenos sociales no permean, y en ese punto, el Estado, como cualquiera de las instituciones, hoy yo creo que tienen serias dificultades como para poder enfrentar ese frenesí que los fenómenos sociales permanentemente poseen, tienen como lógica. Digo, el Estado va a tener que, digamos, va a tener que ver de qué manera se acomoda esta dinámica. Una dinámica que, a mi modo de ver, ustedes me corregirán, creo que Chile ha dado claras muestras de eso, porque es cierto que uno puede decir las rebeliones de 2019, 2018, 2019, tienen antecedentes, efectivamente tienen antecedentes, ¿no? Y los antecedentes los pueden buscar, muchos, ¿no? Creo que yo ayer estuve en la muestra del Centro Cultural Gabriela Mistral, en donde está Palincesto, se inauguró ayer, Palincesto, ¿no? Y hay una construcción ahí que remite a la revolución de los pingüinos 2006, ¿no? Entonces hay una construcción. Pero yo creo que sin duda también lo que hay ahí
es la emergencia del acontecimiento. Es decir, no estaba todo perfectamente inscrito en ese 2006. El 2006 no indicaba que en el 2018 y 2019 iba a suceder lo que sucedió. Ya no era la revolución de febrero de 1905 que condujo finalmente a la revolución de octubre de 1917. No fue una revolución burguesa que después derivó en una revolución proletaria de 1917. Hubo algo del orden de lo sorpresivo, de eso que emerge, que interrumpe la organización normal, ¿no? ¿Cómo se lo llamó a los chicos que salteaban lo del metro? Sí, eso. ¿Cómo era? Sí, lo del metro. Sí. Bueno, ahí me parece que bueno, ustedes me pueden corregir, pero a mí me parece que ahí hay algo del orden de lo acontecimental. O sea, porque es una lucha bien específica, que tiene que ver con estudiantes, que tiene que ver con el aumento del boleto. Bueno, se convierte, esto se convierte en el estallido de una nueva constitución. Ahí hay algo que no entra dentro del manual de procedimiento para una transformación social. Bueno, ¿qué hacemos en Buenos Aires? Bueno, vamos a mandar a los chicos a saltar la puerta del subte para hacer una nueva constitución. Entonces hay algo de lo acontecimental, es decir, del hecho sorpresivo que no se espera, que forma parte del mundo de la política hoy, y que el Estado, entiendo que tiene dificultades porque permanentemente quiere domesticar eso, ¿no? Quiere ponerle límites, pero que hay que aprender a convivir porque hoy, al menos hoy, eso es lo que motoriza, digamos, es el combustible de la política hoy. Entonces, digamos, hay una dificultad con la cuestión. Tenemos una pregunta, que sea, y yo creo que ahí pues, vamos a cerrar. Y además que está bien el si podía hablar bien fuerte para que escuchemos. Algo así como una compartición, a veces más a ella, el uso del fútbol, el uso de lucas, es una cosa, pero que no tiene los jugadores para otra de parte, el machismo, no hay otra social, es como materializarnos y influenciarnos. Yo sé que esto es una manera de estarlo, pero se llevan a todo porque es la organización. Los cristianos asociados a la federalismo, a las estudiantes, al comunismo de la economía, como teoría contemporánea, la base porque el lugar donde se derivó fue una canción porque tenga el partido. Y en este sentido, pero pensando por su parte, tratar de ser al mismo tiempo ortodoxo y estar como tener la claridad política correcta y al mismo tiempo tener la capacidad suficiente y la sensibilidad suficiente como para plantear nuestras alternativas que como aquí te obliga a pensar que la intervención de este trabajo social que ellos plantean directo a mano. Entonces, como dos preguntas, como eso cuando se usa el uso de poco lucha en el trabajo social y el otro de la educación. El uso decir que yo también publicar en mi vida sobre más que nada no demora la
algo como conocerse. Y eso, y en qué medida no podríamos implementarlo este contraste, pensando que además, tanto Lucas como vos tienen dos problemas que parecen todos, no de la tecnología es un problema grande, que no parece ser muy tecnología tan y además tiene un déficit con el proceso de la dimensión estimativa o que, bueno, ¿cómo dice la última? El déficit con... hay un déficit tanto un poco más el proceso de la dimensión afirmativa, como más o más normativo. Propositiva. Propositiva. Y el error de la dimensión. Claro, eso es un problema. Claro. Oye, para la casa el resumen es que cómo estos usos de la teoría de los usos Foucaultianos, desde la teoría gramsciana, esta contradicción entre la teoría gramsciana y gramsciana, como uno, ¿cierto? Eso entiendo. Y lo segundo, digamos, como uso propositivo desde la teoría Foucaultiana o la mentalidad en el sentido de que estoy leyendo bien, ¿cierto? Finalmente, como el trabajo que se tiene Convive para para la casa, es como convive la teoría Foucaultiana con la teoría gramsciana y estos usos que le damos a nuestra disciplina. Mira, que se escuche, ¿no? No, está muy bien. Pues es que esa discusión la conozco de hoy, hacia el interior de la disciplina, del trabajo social. Entiendo que hay, porque tengo ahí colegas, yo no provengo del trabajo social. Entiendo que, bueno, por amigos, por amigas, de esa discusión. Y te diría, vamos, tú decías que conviven, en realidad conviven relativamente porque no dialogan, creo, ¿no? Se pelean. Claro. Foucault no, digo, en sus obras, si yo no me equivoco en sus obras, no menciona nunca a Lukács, ni tampoco a Gramsci, ¿verdad? A Lucas, creo que a Gramsci puede nombrarlo, pero en la entrevista, puede ser. No sé si es Lucas, no, creo que pero no. La entrevista. Después, yo digo, después me voy a tomar el trabajo, se los comento para así se toman también ustedes el trabajo, de buscar en la voluntad de saber, en el tomo 1 de Historia de la Sexualidad, en la parte que creo que se llama apuesta o método, en alguna de esas dos partes, hay una mención. Sí. No, pero no es que lo menciona Gramsci, sino que lo que menciona es la idea de hegemonía. En un momento menciona la hegemonía. Y la menciona en clave de pensar la revolución, que también menciona ese término, revolución, como el momento en donde se concentran múltiples resistencias, ¿no? Una cosa súper extraña para un Foucault de 1976. Pero ahí digo, Foucault, ustedes saben que suele mencionar a pensadores sin citarlos, ni siquiera nombrarlos, sin nombrarlos, ya que lo menciona. Entonces tal vez ahí uno puede reconocer de que estaría un Gramsci. Ahora, con Lukács, no. Yo creo que no. Porque además no tiene interés tampoco. Porque ahí vi que hay una discusión con el marxismo. Sí, dice metodología para el conocimiento del mundo, ¿cómo deshacerse del marxismo? Ahí está. Está bien. Del 78. Claro. Ese ejercicio a mí me parece que es un ejercicio interesante para quienes les interesa reconstruir un poco, yo diría, a través de Foucault, la transformación de ese mundo intelectual francés de la década del 70, porque lo que es interesante Foucault es cómo pasa de cierto coqueteo con el marxismo a un completo, ¿cómo es? Dejar aparte, completo olvido, no, dejar aparte, digamos.
una de las últimas clases de cursos de College de Frank que salieron publicadas es La sociedad punitiva. Creo que es del año 72. La primera. ¿No? Una de las primeras. Después, antes, la primera fue la voluntad de saber, y después creo que la primera. Y en La sociedad punitiva, está excelente este libro porque utiliza muchas de las preocupaciones y hasta de categorías marxianas. La cuestión del salario, la cuestión del tiempo. Bueno, y de hecho hay un libro editado por Nueva Visión que no llega acá, que se llama Marx Foucault, en donde escribe Thomas Lemke, Stefan Legrand. Ese texto, Marx Foucault, es un texto publicado, no sé, hará 20 años atrás, ponele, y Stefan Legrand trabaja con los apuntes de este curso de la sociedad punitiva que no había sido ni siquiera publicado acá, ¿no? Claro, y en Francia debe haberse publicado en ese mismo año, casi inmediato eso, pero trabaja con los notas, ¿sí? Ahí en el centro Foucault me parece que esas cosas, y el tipo construye ahí un artículo en donde pone en juego esta relación. Ahora, ¿qué pasa en el tránsito de 1972 a 1975, donde prácticamente son los mismos problemas los que se está poniendo en juego en Vigilar y Castigar, pero en donde se despoja completamente de cualquier atisbo marxista terminológico en Vigilar y Castigar? No hay nada sobre forma salario, sobre capitalismo, lenguaje, sobre exacto, conceptual terminológicamente. O sea, ahí me parece que hay una cuestión interesante. Con Lukács, yo desconozco, digamos, la discusión adentro de la corporación, pero la crítica esta que mencionabas vos de una crítica a Lukács de flexionar al partido, que es una crítica que también desde cierto trotskismo se dice de flexionar al estalinismo, porque es cuando él se va en exilio después de la derrota de la revolución de los consejos en Hungría, se va a Moscú. Queda ahí en Moscú. Creo que es ahí, yo no lo tengo muy claro, porque su historia y conciencia de clase lo escribe antes, lo escribe en 1920, ahí, antes de la derrota de las revoluciones europeas, ¿no? Y es el Moscú donde empieza a escribir sobre la teoría de la novela, o sea, todos temas desde el materialismo histórico, si se quiere, pero entonces, lo que decía, bueno, no era eso. Yo esa discusión no la manejo, yo no la manejo. Pero a ver, un momento, no es una anterior. La pregunta anterior. No, la pregunta anterior, el tiempo anterior. La sección anterior había aparecido la cuestión de Gramsci, o apareció acá, no me acuerdo. Había aparecido recién la cuestión de Gramsci, y en donde claramente uno podría decir, sí, hay cierta posibilidad de establecer diálogo entre el Gramsci, de vuelta, el Gramsci de los cuadernos de la cárcel, con con el Foucault. O sea, el Gramsci de la guerra de posiciones, si se quiere, con Foucault. El Gramsci de las trincheras, ¿no? Sí. Claro, ese, no el del asalto, no el de la guerra de maniobras, no el leninista, sino con este otro Foucault. Y eso, fíjense, a mí me parece también que es importante señalar la cuestión de cómo ese Gramsci es el Gramsci recuperado por Laclau, y es el Gramsci que yo no sé cómo sucede acá, pero es el Gramsci que en la transición a la democracia en Argentina es recuperado por los intelectuales que rodean a Raúl Alfonsín en aquel momento, en la década de los 80. José Aricó, Juan Carlos Portantiero, me falta uno. Bueno, no me acuerdo. O sea, un Gramsci que les sirve a ellos para explicar el modo de construir, podemos decir que es una sociedad democrática en Argentina, en América Latina. Y es ahí en donde, claro, le cabe
esa crítica de ser un social, no es marxista, es un socialdemócrata radical en el mejor de los casos. Que no es la primera vez, creo, que a Gramsci se le respeta esa crítica, digamos, ¿no? El reformismo, digamos. Gramsci es un reformista. Claro, el Gramsci de los cuernos de la cárcel viene a ser un reformista. Siempre y cuando no se lea esa apreciación gramsciana que aún dentro de los cuernos de la cárcel está. Sí, bien, hay que ganar las trincheras, todo, pero la burguesía nunca va a entregar pacíficamente el poder de manera tal de que siempre en última instancia, en el último momento, va a haber un momento violento de la toma del poder. O sea, hay, quiero decir con esto que la forma en que se recepciona en los 80, es decir, post-70, en esa episteme que deja de ser ese episteme más del siglo XX, comienza a asemejarse más a esta fragmentación y todo esto, Gramsci aparece como algo que puede utilizarse para pensar la política y para hacer también la política. Y en ese sentido, ese Gramsci entra en diálogo con, epistémicamente entra en diálogo con ese Foucault también, ¿no? Pero sin duda alguna sigue habiendo, ¿cómo es? Bases epistemológicas que sitúan a cada uno de estos pensadores en lugares diferentes. Bueno, por eso se después, con marxismo aparece además la línea gramsciana y ya no una línea socialista. Claro. Sí, yo creo, no conozco a nadie que haya puesto en diálogo así Gramsci-Foucault. Salvo acá, conversando un poco, pero no de forma seria. Oye, ha estado súper interesante toda la conversación. Creo que hemos ido ya, digamos, conversando sobre el tema de la gubernamentalidad y les quiero recordar que mañana, en la aula marcha, 3 de la tarde, tenemos la inauguración del año académico de Portales Trabajo Social, con la participación de los profesores Natalia Hernández y Claudia Garrido, y el profesor de Doni, que van a estar conversando también sobre temas del trabajo social, como invitados a responder. Y agradecerte a ti, o sea, ha sido una conversación súper rica y creo que hay que repetirla en el núcleo, al cual también están todos invitados, tanto como estudiantes, profesores, amigos, etcétera, donde discutimos los temas una vez al mes, 2 veces al mes, y hacemos, digamos, la comunidad de, yo no digo trabajadores sociales, sino personas que trabajamos con la intervención social, y eso es lo que la intervención como un lugar de pensamiento libre. Eso, así que están todos invitados y agradecemos a todos los que están, los que estuvieron ahí en las redes sociales, y nos vemos en la próxima sesión. El núcleo participa en la próxima sesión en septiembre, a finales de septiembre nos volvemos a encontrar, y muchas gracias a todos y gracias a ti por su apoyo. Oye, tenemos regalos. Por favor, el libro publicado del mismo, que todos los estudiantes trabajan de día como núcleo interesante sobre el área de construcción.